Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a tener realmente una tarde de controversias. El modo de nosotros hoy es mano a mano, así que espero que todos estén conectados. En el primer bloque vamos a tener tratamientos cortos en infecciones ambulatorias, sus pros y sus contras. ¿Estamos listos para el cambio? Para este primer bloque vamos a tener la participación de la doctora Claudia Beltrán Arroyave. La doctora Claudia es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas, docente de la Universidad de Antioquia y trabaja en la Clínica de Rosario y Clínica del Prado Quirón Salud en Medellín. Y la doctora Alexandra Sierra es pediatra, infectóloga de la Universidad del Valle, investigadora clínica del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, infectóloga pediátrica de la Clínica Imbanaco, pediatra con máster en VIH y docente de pediatría e infectología pediátrica de la Universidad del Valle. Bienvenidas, doctoras. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la compañía en esta tarde. Muchas gracias al Congreso Nacional de Pediatría por la invitación, por este espacio para nosotros los infectólogos pediatras, pero que seguimos siendo parte de pediatría como siempre. Gracias al doctor Wilfrido por la presentación. Hoy estoy en compañía de Claudia, mi compañera de hace muchos años en esta labor, y vamos a empezar una revisión que creo que va a ser de mucha importancia. Bueno, no tenemos ningún conflicto de interés. Vamos a revisar tratamientos acortados, si sirven, no sirven para infecciones respiratorias altas, por qué es importante conocer cómo se están manejando y vamos a dar algunos casos clínicos y conclusiones. Si nos vamos a la conferencia de Fleming cuando recibió el premio Nobel en 1945, él dijo una frase que posiblemente en esa época pasó un poco desapercibida, pero realmente es a lo que nos enfrentamos los infectólogos y todos los clínicos en el mundo actual. Él habló sobre que no es difícil hacer que los microbios sean resistentes a la penicilina en el laboratorio si se exponían a concentraciones no suficientes que no pudieran matarlos. Pero sí existe el peligro de que el ignorante exponga a los microorganismos a cantidades no letales, es decir, subdosis o a tratamientos que no sean lo suficientemente efectivos y las haría resistentes. Creo que esas sabias palabras hace tantos años las estamos pagando con creces ahora, y por eso esta conferencia va muy enfocada a hacer una buena medicina, un buen diagnóstico y al uso adecuado de antibióticos. Así es, Alex. Gracias también, me uno a las gracias que acabas de dar por la invitación a este espacio que nos gusta, que queremos que sea de mucho provecho para todos. Así como lo dijo Fleming hace muchos años, hoy en día se comprueba aún más porque es importante hablar de esto, porque es importante hablar de tratamientos no solo acortados, sino tratamientos apropiados para infecciones ambulatorias. Es ya conocido que el sobreuso de antibióticos, que hemos venido haciéndolo durante muchísimos años, lo que ha tenido como consecuencia es una generación de resistencia antimicrobiana, y esto es un problema de salud pública. Hoy en día, en todos los ámbitos académicos se habla de que tenemos que hacer algo porque los microorganismos multiresistentes están ocasionando muchísimas muertes, muchísimas infecciones. Miren este dato: 3 millones de infecciones solo en Estados Unidos al año por microorganismos multiresistentes, 350.000 muertes. Eso es muy alto y no podemos dejar que este gigante se siga creciendo, sino que tenemos que hacer intervenciones oportunas y rápidas para evitar que este problema después sea inmanejable. Además, no solo hablamos de resistencia, sino que también hablamos que los antibióticos, como todos los medicamentos, también pueden tener eventos adversos relacionados. No solo por toxicidad, pueden haber fallas, incluso falla hepática fulminante, por ejemplo, diarreas, que lleva a mayor hospitalización, a mayor uso de antibióticos, de otras terapias, etcétera, compromiso hematológico, citopenias y anafilaxias que incluso podrían llegar a llevar al paciente a desenlaces fatales. Y aún más interesante,
pero no menos importante, aparece también teorías sobre microbioma, disbiosis intestinal y toda la asociación que tiene esto con enfermedades autoinmunes, con enfermedades como el asma, diabetes, etcétera, que también es muy importante para nosotros porque estas enfermedades están relacionadas a alta morbilidad, no solo en los niños, sino también en los adultos. ¿A qué nos enfrentamos en consulta externa? De pronto muchos dirán, el problema de los antibióticos es principalmente en el ámbito del paciente hospitalizado, porque allí es donde más se prescriben. Pues déjenme decirles que no. En este artículo de Pediatrics tenemos un dato muy importante y es que en Estados Unidos, cuando evaluaron los eventos de Clostridium difficile en niños, se dieron cuenta que 71% de estos eventos estaban relacionados a antibióticos que habían sido prescritos en la consulta externa y especialmente y principalmente para 3 diagnósticos: otitis media aguda, sinusitis o un diagnóstico general que es infección respiratoria alta. Por eso es que Alexandra y yo hoy queremos enfocarnos en esto específicamente. Miren este dato. 1 de cada 5 visitas ambulatorias en pediatría en Estados Unidos termina con una prescripción de antibióticos. Esto equivale a 50 millones de antibióticos al año en Estados Unidos. Imagínense pues esta cantidad. Y se estima que la mitad no tenían indicación o estaban prescritos de una forma inadecuada. Y las infecciones del tracto respiratorio superior abarcaban 2/3 de estas prescripciones. Entonces, definitivamente es muy importante para todos nuestros pediatras, médicos de consulta externa que trabajan con niños, papás, porque lastimosamente nos enfrentamos a que muchos de los niños que reciben antibióticos en el ámbito ambulatorio son por autoformulación en países como el nuestro. Es muy importante que en consulta nosotros eduquemos a los papás y les digamos, ojo, el niño puede presentar infecciones respiratorias, la mayoría son virales, no se autoprescriba, no se prescriba por una recomendación del amigo o de la farmacia, etcétera, sino que sea cuidadoso porque esto puede tener desenlaces que no queremos en nuestros pacientes. Miren estos datos, acá en esta columna están las prescripciones en consulta comparadas con prescripciones intrahospitalarias. Miren el número total, estas son prescripciones en faringoamigdalitis, comparen 604.395 a estos otros números que son mucho más pequeños, 1 millón, esto incluye también adultos, de prescripciones para sinusitis en el ámbito ambulatorio comparada con las otras, y en otitis media también es muy superior. O sea que definitivamente en consulta externa tenemos la mayor carga de prescripción de tratamientos antibióticos y por ende debemos pensar muy bien cómo hacerlo y en qué momento. Es muy importante, ahorita lo vamos a recalcar cuando hablemos de estas patologías, la importancia del diagnóstico. El diagnóstico también es una oportunidad para el uso racional de antibióticos, no solo el elegir tratamiento, sino el hacer un diagnóstico adecuado. Vamos a ver que en otitis media aguda es muy importante el examen clínico, en faringoamigdalitis, la prueba de estreptococo del grupo A rápida o por cultivo, diferenciar muy bien si el paciente que tiene un urocultivo positivo se trata de una bacteriuria o se trata de una verdadera infección urinaria, y en sinusitis la confirmación de que los síntomas son progresivos, implacables, ¿sí? Y que son prolongados, específicamente que sean mayores de 10 días. Entonces, con esta introducción, le doy paso a mi amiga Alexandra para que empecemos hablando de una patología muy importante en pediatría como es la otitis media aguda. Gracias, Claudia. Yo creo que con esa introducción que hiciste, yo pienso que ya hicimos una gran sensibilización y dame la siguiente, ahí vamos a ver con un caso clínico, porque a veces cuando uno hace turnos de urgencias uno dice, ay, pues la otitis media es lo más sencillo que me puede llegar, pero no, realmente se necesita tener criterio, tener un buen examen físico para nosotros decidir si poner antibiótico o no. Entonces, les voy a dejar un caso clínico para que lo vayamos aplicando a medida que yo les muestre como lo que
está actualmente en otitis. Este es un paciente de 2 años, 3 meses, con un cuadro clínico que inició hace apenas 24 horas, una fiebre cuantificada importante de 38.9 grados centígrados, y la mamá sí habla de que cuando tiene fiebre y el niño está muy irritable, le da el acetaminofén y calma ambas cosas, tanto la irritabilidad como la fiebre. Ella viene precisamente porque esto persiste. Cuando uno lo valora, nota un paciente febril, nuevamente irritable, faringe congestiva, sin escurrimientos, pero sí notamos adenopatías cervicales, y el clínico sí le llama la atención que el niño se lleva la mano frecuentemente al área cervical derecha. El resto del examen físico está sin complicaciones, normal, se hace una otoscopia, que aprovecho para recordar que la otoscopia debe tener buena luz, con un paciente sí se puede tranquilo, afebril, y cuando le hacemos la otoscopia, pues vemos una membrana timpánica comprometida, que ha perdido su color aperlado, la vemos abombada, eritematosa, entonces pudiera ser un foco. Recordemos que el niño está febril, está irritable, y eso nos puede alterar el examen físico. Pero pienso que para todos los que estamos acá, nuestra primera impresión diagnóstica en este niño fue la otitis, y recordemos que es una de las principales causas, si no es la principal, de consulta ambulatoria por urgencias, que más uso de antibióticos lleva, más costos, no solo por el uso de antibióticos, por el ausentismo escolar, por el ausentismo en el trabajo de los padres con un niño con otitis, que es un niño a veces que por dolor es difícil manejar. Entonces, se considera que todo niño en algún momento entre los 6 y 11 meses va a cursar con un episodio, o sea que como pediatras, como infectólogos, hasta como médicos generales, nos vamos a enfrentar a esta patología. La siguiente. Tenemos guías, la última actualización es en el 2013, recordemos que viene desde el 2014 publicándose en el Pediatrics, y nos habla lo que ya sabemos, que es un enfoque muy diagnóstico, que tenemos que observarlo, que tenemos que hacer buen examen físico, buen criterio clínico, que se puede definir de acuerdo a los criterios clínicos si lo observo, si doy antibióticos, se define bien cuando dar antibiótico, y rescatan mucho la otoscopia neumática y con toda la calidad que podamos tener, que a veces no es fácil en un servicio de urgencias. La siguiente. Entonces aquí nos hacen mucho énfasis en que tenemos que tener 3 pautas: un inicio agudo de los síntomas, presencia de líquido medio y signos de inflamación. Y como les decía, esta guía nueva hace mucho más énfasis en los hallazgos otológicos y otoscópicos. La siguiente, donde podemos ver las diferentes presentaciones de la membrana, desde una membrana normal, como es el primer cuadro, a compromiso leve, moderado y severo en los siguientes cuadros, que con buena luz y con un neumatoscopio podemos ver muy bien estas membranas. La siguiente. Sabemos muy bien que tenemos que dar en algunos de los casos de otitis una terapia antibiótica, que en los niños mayores de 6 meses con síntomas graves está indicada. ¿Cuáles son los síntomas graves? Otalgia de moderada a severa, otalgia que dure más de 48 horas y temperatura máxima. La otorrea ya se consideró uno de los síntomas graves, ya sea uni o bilateral. Pero lo más importante de esta guía, pienso yo, que también es recordar que se puede observar ciertos pacientes, porque poner antibióticos es muy fácil, es mucho más difícil la decisión de no ponerlo, pero es mucho más acertada en muchos casos. Recordemos aquí que en los mayores de 2 años, con otitis bilateral o unilateral, sin criterios de severidad y sin otorrea, podemos derivar el caso siempre y cuando el paciente sea observable. La siguiente. Entonces, esto es para rescatar. Y cuando se hace un buen uso de este criterio, realmente se han comparado en estudios el uso de antibiótico en los servicios de urgencias y de consulta ambulatoria, y hay una reducción de más del 50% del uso de antibióticos. Tenemos súper claro la primera línea. Creo que entre todos los que estamos de espectadores sabemos que la primera línea es amoxicilina por las sensibilidades, por los gérmenes frecuentes, la dosis y la intensidad cada 12 horas. La segunda línea, donde ya añadimos algo que nos controle las beta-lactamasas, y hay alternativas que pueden ser endovenosas en los casos difíciles. No puse aquí, pero para recordar que la citromicina puede ser en caso de una alergia a los beta-lactamatos. La siguiente.
La gran pregunta, ¿cuánto lo doy? Y es a lo que venimos. ¿Doy un tratamiento largo? ¿Doy un tratamiento corto? Que hay de nuevo los infectólogos insistimos que acortemos antibióticos. Entonces, en este caso lo podemos hacer. Realmente hay muchas bacterias resistentes, se está haciendo mucho cambio de flora intestinal y a mí me gusta mucho este estudio, no es tan nuevo, es viejito, pero muestra muy claramente como una sola dosis de ceftriaxona, nuestra amada ceftriaxona, que es muy usada en urgencias, cambia todo el componente de la flora nasofaringea. Miren cómo esto es una sola dosis, 167 chicos con diagnóstico de otitis media, donde se les dio tratamiento único con ceftriaxona. Y miren cómo cambia la flora. Tengo una Moraxella catarrhalis, que es el 60% del aislamiento, antes de la ceftriaxona y bajan las cepas a 37%. Lo mismo sucede con el neumococo y el Haemophilus influenza. Miren en la segunda columna la reducción tan marcada de las cepas persistentes. Eso está bien, pudiera ser una opción de tratamiento, pero miren lo que pasa a los 5 días después, porque estos pacientes se les tomó un cultivo justo antes de la ceftriaxona y 5 días después. Miren cómo preocupantemente para nosotros el Streptococcus pneumoniae pasa de un 60% sensible y baja un 26%, y todo esto que perdimos acá se gana en una resistencia intermedia. Entonces, ojo que es solo una dosis de ceftriaxona. La siguiente es simplemente un recordatorio de lo que nos muestra este estudio, lo que les acabo de decir, cepas que se pueden controlar cuando son sensibles, pero cambio la resistencia del estreptococo. La siguiente, y esto realmente nos hace pensar la próxima vez que formulemos ceftriaxona, que podemos estar cambiando. La siguiente diapositiva no me voy a detener, son todos los estudios de personas que han publicado mucho en esto, Cohen, Dagan, Leach, sobre el uso no solo de amoxicilina, también de acitromicina, de amoxicilina clavulanato y la medición de cómo cambia esta flora. Muchos de ellos muestran lo mismo, que hay un cambio de la sensibilidad del neumococo, y en acitromicina, que es este estudio del tercer punto, miren cómo cambia muchísimo esto. Y acitromicina es un tratamiento acortado, es de elección en pacientes que son alérgicos, pero miren el cambio tan importante que hace. La siguiente, en esta, pues, ante el caso clínico nos quedamos pensando, ¿y ahora qué hago? Entonces vienen otros estudios. Revisemos evidencia científica. Este es un estudio publicado en New England Journal, donde miren que los dos brazos son muy similares en cuanto al N. Uno recibe 10 días de amoxicilina clavulanato, el otro 5 días de amoxicilina clavulanato seguido de 5 días de placebo, es decir, es un esquema acortado. Pero para el observador era ciego, para que no hubiera un sesgo de interpretación. Aquí puedes darle varias veces a las diapositivas para que nos aparezcan los cuadros. Miren los grupos muy similares, un grupo de 10 días, un grupo de 5. Miren el éxito clínico muy similar en los dos, pero miren la falla clínica cómo ya cambia y tengo una mucho mayor falla de recaída o de fracaso terapéutico en el grupo de 5 días. La siguiente, aquí también podemos ver que ellos hicieron un score que existe muy importante donde los padres miden también toda la parte clínica del paciente, porque es que uno de los tratamientos de la otitis es manejar el dolor y posiblemente si quitamos dolor, quitamos la ansiedad. Aquí se hizo este score y miren que es muy similar para ambos si yo manejo la sintomatología. La siguiente. Entonces, con estos chicos se vio que era menos favorable un tratamiento acortado, había muchas más recaídas y no hubo diferencia en los eventos adversos asociados a medicamentos, es decir, dar un tratamiento corto no me quitó lo que yo esperaba de evento adverso asociado. La siguiente, no nos aprueba mucho ese estudio y nos vamos a Cochrane. Cochrane hace una revisión muy amplia de la literatura con referencia a otitis media. La siguiente, y aquí podemos ver que son chicos tratados, no tratados con antibióticos, esquemas largos, esquemas cortos, y hacen una primera acercamiento donde dicen que agrupan resultados de varios estudios donde la tasa de resolución espontánea con placebo fue alta.
Pero también se ve que en los casos que se necesitaba terapia antibiótica aumentó la resolución. O sea, no estamos negando el uso de antibióticos, lo tenemos que saber escoger. Hay estudios como los de Pichichero del 97 que habla que necesitamos una calidad científica para poder analizar todo esto, y tampoco queremos llegar a un uso excesivo de antibióticos. La siguiente simplemente era para mostrarles que lo que se vio en toda esta revisión bibliográfica es que no cambiaba el tratamiento de la otitis, seguimos dando de 7 a 10 días, era lo más efectivo. Cuando se comparaban con tratamientos acortados, ya sea de 5 días o hasta tratamientos acortados con ceftriaxona, se vio que había mucha más recaída y recurrencia. Y eso lo vemos en el siguiente cuadro, donde se resume simplemente cuando uno lo valoraba al mes. Miren cómo casi todos los estudios se van hacia el lado de un curso más largo de antibiótico, y la siguiente tabla también nos muestra lo mismo cuando el endpoint se hacía a menos días de fracaso terapéutico. También los estudios están a favor del curso largo. Entonces, realmente, pues con otitis no hay mucho más que decir. La siguiente, volvemos a nuestro caso clínico, entonces, de turno en urgencias, después de que pienso yo cómo piensa el infectólogo en este caso, yo puedo llegar a varias conclusiones. La siguiente, primero que tengo que evaluar muy bien varios factores. La siguiente y la siguiente. Ahí en esta diapositiva vemos que observo, no observo, doy antibiótico, curso largo, tengo signos de severidad, qué pensaría el infectólogo, qué diría el infectólogo de mi decisión, uso una primera línea antibiótica, cuánto voy a favorecer al neumococo resistente, y por primera vez de pronto en nuestros trabajos nosotros les damos una conclusión, la siguiente, y es que por primera vez el infectólogo les dice no acorten el tratamiento de la sinusitis, serían en casos muy específicos, muy bien evaluados, pero cuando yo pongo un antibiótico es porque creo que hay un criterio de severidad y seguro va a necesitar el tratamiento habitual. Entonces, pues es una noche de urgencias que nos dio mucho para aprender. Yo le doy el turno a Claudia para que nos enseñe un poco más de los otros casos. Se me ha olvidado activar el audio. Gracias, Alex. Sí, lo más importante yo creo que aquí en otitis, como tú lo mencionaste, es que hay que saber hacer diagnósticos apropiados, porque definitivamente no nos vamos a ir por esquemas acortados, al menos hasta ahora, por lo que la evidencia sugiere. En sinusitis, pues les tengo una noticia también, tampoco hay evidencia de esquemas acortados en sinusitis. En lo que insistimos en sinusitis es en el diagnóstico basado en la temporalidad o en el incremento de los síntomas. Aquí está como un resumen de cómo debo hacer el diagnóstico de sinusitis, ¿sí? Y miren que resalto enfermedad persistente con descarga nasal, que se prolonguen al menos más de 10 días sin mejoría, o un paciente que empeore o que aparezca nuevamente la fiebre luego de que haya mejorado. Por ejemplo, un paciente que tiene unos síntomas rinosinusales que mejora y que antes de, así no cumpla más de 10 días de persistencia, pero recaiga y empeoren los síntomas después de haber mejorado, debo pensar que puede tener una sinusitis bacteriana. O cuando se acepta que sea en temporalidad más corta, cuando tengo un paciente que tiene una sintomatología intensa, que tiene fiebre, descarga nasal purulenta, una cefalea muy intensa durante 3 días al menos pues consecutivos, también podría pensar en sinusitis. Esto excluye muchos de los pacientes que llegan de forma aguda, que se ven bien, un niño que se ve bien y que de pronto trae algo de escurrimiento posterior, ¿sí? Acuérdense que eso es inflamación y que la principal causa y la principal etiología es viral, y que hay que pensar muy bien en qué momento inicio el tratamiento antibiótico, porque partimos del conocimiento de que la mayoría de infecciones de vía aérea superior son virales. Entonces hay que tener como muy claro cuáles son los criterios de diagnóstico antes de empezar tu tratamiento antibiótico. Acá les hago nuevamente recalco sobre el diagnóstico. La intervención para uso racional de antibióticos en sinusitis no van a ser los tratamientos acortados, ya se los dije anticipadamente, sino que va a ser un diagnóstico adecuado. Estos son varios
ensayos clínicos. Aquí hay, pues, este estudio es una comparación entre placebo y terapia antibiótica en sinusitis bacteriana aguda, donde definitivamente el antibiótico fue superior al placebo. Pero miren, los criterios de inclusión en estos estudios, ¿sí? Síntomas presentes por más de 10 días, síntomas persistentes por más de 10 días, un paciente que tenga sintomatología respiratoria aguda, que no mejore, ¿sí? Miren acá, presentes a menos de 3 semanas, pero pues síntomas que persistan y que no mejoren, y aquí hablan de persistencia, empeoramiento y gravedad, como lo mencioné anteriormente. Y acá es donde está la clave, y esto yo creo que es el mensaje que en sinusitis se deben llevar todos nuestros colegas, y es mucho ojo. Sinusitis puede ocurrir, sinusitis bacteriana, incluso cambió un poquito el concepto que antes hablábamos de en los niños pequeños puede no haber, no se presenta sinusitis porque no tienen desarrollo de los senos paranasales. En realidad los niños pequeños tienen desarrollo de los senos frontales, ¿sí? También pueden tener sinusitis y esfenoidales, pero hay que saber cómo hacer el diagnóstico de una forma apropiada. ¿Qué dicen las guías? Estas son las guías ITSA, esta es la recomendación, y lo que dice es que definitivamente se sigue recomendando el tratamiento prolongado en niños. Hay algo diferente en adultos, aunque es débil pues la calidad de la evidencia, pero en niños se sigue recomendando tratamientos entre 10 a 14 días. Siempre amoxicilina, ¿sí? ¿Por qué amoxicilina? Pues definitivamente porque amoxicilina es la primera línea para el tratamiento de infecciones bacterianas respiratorias, por lo que mencionabas ahorita, de la etiología de estas infecciones, y porque cuando uno va a ver la farmacocinética de amoxicilina, arriba está el agente ideal, cómo debe estar, si alta o baja, ¿sí? Miren la absorción de amoxicilina, quizás por eso hay estudios que avalan amoxicilina oral incluso en neumonía adquirida en la comunidad, que neumonía es una infección bacteriana grave. La unión a proteínas es menor que otros antibióticos en la vida media, o sea, esto hace que sea un buen antibiótico, y aquí hago la cuña. No tengo nada que ver con ninguna casa terapéutica que produzca, empresa farmacéutica que produzca amoxicilina, pero aquí hago la cuña que a los papás, como todo el mundo le manda amoxicilina, los papás no creen en el antibiótico, y cuando uno les va a mandar amoxicilina, entonces se les paran los pelos y dicen, otra vez amoxicilina. O sea, amoxicilina pasó a ser como el acetaminofén, como dice la gente, solo le dan acetaminofén. Hay que enseñarle a los papás, a los cuidadores, es que el acetaminofén es parte de un tratamiento, ¿sí? Para las infecciones, y amoxicilina es el tratamiento de primera línea para la mayoría de infecciones de tracto respiratorio superior, y esto hay que anticiparlo. Yo les digo siempre a mis colegas, a los residentes, o cuando digo charlas, dicto charlas, les digo, en la consulta del niño sano, anticípelo. O sea, no espera que esté enfermo, sino que dígale, véalo, estas son las infecciones que le pueden dar a los niños. El niño tiene derecho de tantas infecciones al año virales, de tantas fiebres, y además el niño tiene derecho a recibir amoxicilina en el caso que lo requiera, para aumentar la confianza frente a las terapias de primera línea. Porque muchos pediatras o médicos después dicen, no le mandé amoxicilina porque esa mamá apenas le dije amoxicilina, dijo, eso no sirve para nada, bueno, etcétera. Entonces es muy importante detenerse allí. ¿Qué hay con faringoamigdalitis, Alex? Entonces aquí hay, este es un caso, ¿sí? Un paciente de 8 años con cuadro clínico de 3 días de evolución, de fiebre subjetiva asociada a inapetencia, decaimiento, diarrea. Al examen físico se observa eritema faríngeo, escurrimiento posterior, tiene placas, bueno, no tan pequeñas, blanquecinas en amígdalas, adenomegalias bilaterales, no luce tóxica. Uno se debería preguntar, ¿es una amigdalitis bacteriana? ¿Qué pasaría si este niño tuviera 2 años? Porque aquí hay una diferencia en edad, ¿sí? Y se podría o no tratamiento acortado. ¿Qué piensas, Alex, al respecto? El micrófono. Perdón. Con la faringitis tenemos que hacer lo mismo que con otitis y sinusitis, un muy buen examen clínico, un muy buen interrogatorio, porque no todas las placas que vemos son bacterianas. Puede haber un Epstein-Barr virus, podemos tener otro tipo de virus. Es muy importante diferenciar en el niño de 2 años mayor o menor, porque esto nos va a marcar mucho el uso de antibióticos. Y sobre tratamiento acortado, pues todavía tampoco está la evidencia suficiente.
Aquí vemos que el tratamiento acortado en faringitis no está considerado. Sí necesitamos hacer el diagnóstico y sí está muy bien usada la prueba rápida en la muestra faríngea, inclusive si tenemos dudas hasta un cultivo faríngeo, para más vale ver si tenemos comensales que estén allí ya ocasionando problemas o flora bacteriana aledaña, pero realmente en los niños menores de 3 años sin otros factores de riesgo, pues no se harían estas pruebas rápidas. Tenemos que tener muy en cuenta que el niño menor de 2 años tiene su mayor etiología viral y ahí sí podríamos hacer una observación. Realmente con Streptococcus pyogenes, pues sabemos que universalmente le sigue sirviendo la penicilina. Nos hemos olvidado de la penicilina, pero la podemos usar. Las cefalosporinas de primera generación también las podemos usar para no elevar tanto el espectro. Nuestra querida amoxicilina, que como dijo Claudia, no tenemos nada que nos dé ganancias con ella, pero es un antibiótico que sigue siendo muy útil, de fácil administración, de fácil consecución y que sirve muy bien para este tipo de patologías. Entonces ya cuando el paciente es alérgico, pues como en la otitis y en la sinusitis tenemos las otras alternativas. Puede usarse penicilina benzatínica y lo recordamos acá porque hay pacientes que vienen de lejos, de áreas rurales, no todos trabajamos en el área central, el trabajo del pediatra en la periferia es fundamental y son niños que posiblemente no tengan acceso a los otros medicamentos. Con esto, pues dejamos claro que seguimos con el mismo días de tratamiento. Es importante recordar que aquí sí sirve la amoxicilina una dosis diaria, aquí sí está avalado, que eso también nos sirve en pacientes difíciles de la adherencia y seguimos recomendando de 7 a 10 días de tratamiento con los medicamentos que acabamos de decir. Hay unos aprobados por FDA para uso de 5 días, pero realmente lo que recomendamos y pues la evidencia nos muestra que sea de 7 a 10 días. A mí siempre me preguntan, pero ¿por qué no acitromicina? Puede ser más corto, es tratamiento de segunda línea y es por sensibilidad. O sea, los betalactámicos siempre van a ser la mejor elección por farmacocinética, farmacodinamia, sensibilidad y menor fracaso terapéutico. Así que acitromicina, segunda línea, ¿sí? Es así, se puede dar por 5 días como lo mencionaste, pero no está indicada como primera línea. O sea, la comodidad en este caso no es la indicación de la elección del tratamiento antibiótico, sino lo que verdaderamente nos va a permitir estar más tranquilos con el tratamiento. No quiero terminar hoy, yo sé que no tenía nada que ver, pero hay que tener en cuenta 2 cosas y es infección de vías urinarias e infección de peritejidos blandos que no trajimos pues para compartirlos hoy, esperamos en otra ocasión hacerlo porque queríamos enfocarnos en infecciones de tracto respiratorio superior. Estas son las últimas guías de la Sociedad Europea de urología y también con participación de nefrología pediátrica, en las cuales incluso, miren esto, miren la evidencia, en itufebril, esto es en niños, con 4 a 7 días de terapia oral o parenteral es suficiente. Ahora en cistitis, que es una infección urinaria baja, febril, incluso se puede autolimitar, ¿sí? La cistitis, en niños que no tengan factores de riesgo, en niños que no son inmunosuprimidos, la duración del tratamiento antibiótico hoy en día se ha cortado entre 3 a 5 días. Entonces, tener en cuenta que también por acá, para que les quede resonando y de pronto no se olviden que también en infección urinaria, y recordar que uno diagnostica infección urinaria a la luz de síntomas, no a la luz de tomar un urocultivo porque sí o porque no, y de la mano de un citoquímico de orina alterado. Sí, esto es muy importante, es una oportunidad para uso racional de antimicrobianos. Entonces, como conclusiones, faltan datos sobre tratamientos acortados en sinusitis. La clave, y aquí recalcamos, y Alexandra y yo queríamos ser muy enfáticas en esto, la clave para el uso racional de infecciones respiratorias se encuentra en el diagnóstico adecuado, en hacer diagnósticos precisos, en tomarse el tiempo, en cuando tengamos la oportunidad de observar al paciente poder hacerlo, explicar anticipadamente a los papás, porque son infecciones muy frecuentes en la infancia, las infecciones respiratorias, explicar lo que se viene cuando estas ocurren, y por ahora no acortamos tratamientos en sinusitis aguda no complicada entre 10 a 14 días y en faringoamigdalitis y otitis media aguda bacteriana entre 7 a 10 días. Y recordar, para que les quede por ahí, como por curiosidad, que si hay cambios importantes en acortar tratamientos en infección de vías urinarias y en infección de piel y tejidos blandos no purulentes. Muchas gracias.
Gracias, Alexandra, por compartir este espacio conmigo. Gracias a ti y gracias de nuevo al Congreso Nacional de Pediatría y al doctor Wilfrido que nos acompaña.